Bienvenidos a Game Elche FM. Bienvenidos a Game Elche, vuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social, en este 24º programa de la 10ª temporada. Hoy os traemos un programa especial después de haber tenido unas merecidas, más que merecidas, vacaciones en Semana Santa. Y bueno, hemos intentado traer un contenido diferente, algo denso, pero yo creo que con la persona que me acompaña hoy, que es nuestra mano del rey, el señor Rod Stark, todo irá como es debido. ¿A que sí, Rode? Yes, vamos a darlo todo. No os asustéis, porque esto de los motores de videojuegos, sé que muchos ya estáis poniendo pausa, cerrando y diciendo este capítulo me lo salto, pero creedme que lo voy a hacer lo más llevadero posible para que aprendáis un montón. Si no controláis mucho del tema, y si solo suena Unreal y Unity, perfecto, porque no vamos a hablar de esos motores, vamos a hablar de muchos más, y seguro que os va a gustar el programa. Yo creo que lo vais a disfrutar igual que nosotros haciéndolo. Muy bien, pues nada, hoy Rode se ha encargado de introducir mucho mejor que yo el tema, porque yo no tengo ni idea de motores. Los conozco por nombres como son, y a veces que los han mostrado en alguna demo y tal, perdón, pero no sé exactamente la naturaleza que tiene cada uno, y bueno, como Rode ha trabajado con ellos, pues creo que es la persona más indicada para hablar de este tema hoy. Antes de comenzar, vamos a comentaros, como siempre, pues que estamos en Apple Podcast, estamos en iVoox. Evidentemente os invitamos a que le deis like si os gustan nuestros programas, que os suscribáis y que dejéis, sobre todo hoy más que nunca, en comentarios todas aquellas dudas que os puedan surgir sobre el tema de hoy, de los motores gráficos, porque creo que puede suscitar varias dudas en nuestros oyentes, y estaría bien que en el próximo programa, o cuando sea, podamos resolverlas una por una. Ya sin más, perfecto. Ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos. Contacta con Game Elche. Escríbenos un correo a gameelchefm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElche o en Facebook e Instagram como @GameElchePod. Visita nuestra web en www.gameelche.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next. Buenas tardes. Punto de inflexión en el conflicto de las Malvinas. Nos comunican que el Hermes y el Invencible, buques insignias enviados por Reino Unido para recuperar las Islas Malvinas, han sido hundidos esta mañana por ataques aéreos de dudosa procedencia. Fuentes británicas indican que los ataques fueron efectuados por MiGs cubanos que operan desde bases argentinas y monitorizados por Tupolev soviéticos de las bases angoleñas. El comunicado del Comando de las Fuerzas Armadas Argentinas desmiente las acusaciones de ayuda de Fidel Castro y dice que el ataque fue efectuado por aviones de la Armada Argentina. Las autoridades cubanas no se han pronunciado todavía, y la tensión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia sube a niveles inauditos. En Operaciones Fantasmas te contamos cada mes una operación que nunca se llevó a cabo, pero que pudo cambiar el rumbo de un conflicto.
Y todas estas historias alternativas te las contamos en exclusiva en Casus Belli Fans. Y ya hemos vuelto, ya estamos aquí de vuelta para hablar de los motores gráficos. Alguna vez, seguramente, aquellos que nos escucháis, os habréis preguntado jugando en cualquier videojuego, ¿no? Sobre todo los más novedosos que tienden a utilizar versiones más sofisticadas, más perfeccionadas de los motores. ¿Cómo es posible que las sombras se muevan en función de la luz que hay? O cómo los árboles se mueven, cómo se nota el oleaje en espacios marítimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto es gracias a un motor gráfico que es el que lo mueve, básicamente. Corrígeme si me equivoco, Rode, pero yo creo que va por ahí. Sí, a ver, vamos a empezar por la definición de Sí. qué es un motor de videojuego, ¿no? En inglés, Game Engine. Uh-huh. Es un conjunto de utilidades o es un programa, ¿no?, que permite crear videojuegos. Pero también hay que decir que es un conjunto de motores de programación que hacen la vida más fácil a los desarrolladores, porque no se tienen que centrar en meterse a programar lo que es cada gráfico, cada partícula, cada molécula. Nadie hace eso, ¿no? Cuando tú vas a comprar una tienda, el chino no te dice, sí, este elemento tiene no sé cuántas partículas de oxígeno, no sé cuántas partículas de hidrógeno, te dice, esto es un botijo y ya está, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Al hacer un videojuego, nadie se pone a programar partículas. Directamente la gente programa con objetos y con cosas de lo que llamamos muy alto nivel. ¿Qué es esto del alto nivel? Luego lo explicaremos, ¿vale? Pero es un conjunto, ¿vale? El Game Engine, de un montón de motores. O sea, es un motor de motores, el motor del videojuego. Tenemos motor gráfico, que es el que comentabas, que se encarga de luces y sombras, colores, niebla, todo esto, ¿no? Lo que es lo gráfico. Oleaje, gravedad, colisiones, el que hace que en Ubisoft de repente por una grieta te caigas al vacío y empieces a volar. Ese es el motor físico, el gran motor físico de Ubisoft. Luego, motor de animaciones, el que haga que los personajes se muevan, salten, disparen y todo, es motor de animaciones. Motor de scripting, tanto para programación como para inteligencia artificial. También hay un motor de inteligencia artificial. Hay motor de sonidos para que el sonido sea 3D, para que haga reverberación, para que ponga distintas voces, para que no encajen en ¿cómo se llamaba este? En Control. En todo esto hay un motor de sonidos. Hay un motor de red también para sincronizar, para tema de multijugador, para tema del online. Todo esto hay un motor de red. Hay un motor en algunos de gestión de memoria. Bueno, en todos en motor de gestión de memoria, pero es más o menos fácil de controlable dependiendo mucho del lenguaje de programación que esté hecho. Y sobre todo, el más importante, que gestiona casi todos, que es, entre comillas, el principal del motor del juego, que es el motor de escenario. Que esto controla cómo están puestos todos los objetos pues en el juego, ¿no? El que controla que cuando le pegas una patada, pues el objeto se mueve, todo esto lo controla el motor de escenario, ¿vale? Todos estos son los motores que hay. Pues así, en una pincelada rápida de lo que es el motor del videojuego. Antes estábamos hablando de capas, ¿vale? Y es que en programación tenemos muchas capas. Es como esto que explicábamos de ir al chino a comprar un botijo y que en realidad estás comprando algo más que un botijo, que es un conjunto de piedra, ¿no? Con una forma, pero esa piedra está formada por unos átomos. Estos son como las capas que se pueden ver. Pues en programación es igual. Tú tienes el motor de juego y tú, por ejemplo, dices, cárgame un arma, ¿vale? Es así, o sea, cárgame este arma. Luego, ¿qué hace el motor gráfico? Ese arma tiene un fichero .bj normalmente, que son los ficheros de, bueno, más comunes gráficos, que lo que hace es, vale, cárgame este fichero .bj. Eso el ordenador, la tarjeta gráfica no lo entiende.
¿qué es lo que hace? Hay una librería gráfica que aquí viene, no sé si os suena, OpenGL DirectX es la librería gráfica. Que ahí tú le dices, cárgame 3000 triángulos. Pero la gráfica al final sí que sabe lo que son triángulos, pero al final lo convierte al hardware de ceros y unos que al final acaban como un píxel de un color en tu pantalla. Todo esto es lo que hace la magia de que tú le digas, cárgame un arma en el motor y el motor ya se encarga de todo lo demás. De llamar al motor gráfico, de llamar a la librería gráfica, de llamar a la GPU y de pintarte el arma en la pantalla. Pero te ahorra todo. Tú directamente arrastras el arma al programa y ya tienes el arma y chimpún. No todo es tan simple, o sea, no cualquiera puede hacer un videojuego, pero ahorra mucho tiempo. Por eso es un poco el tema que yo siempre me llevo las manos a la cabeza cuando un juego nuevo quiere crear de cero un motor. Me parece que es un poco locura, habiendo ya motores en el mercado, incluso bastante competitivos, porque o son gratis o si lo vas a comercializar no se llevan tanto, pero bueno, esta gente hace riquezas a base de poco, como una hormiguita, a base de miguitas de pan, al final tienen mucha miga. Sí, esto que comentas es bastante habitual en empresas japonesas, sobre todo, porque yo vi, por ejemplo, que Square Enix se sacó de la manga el Luminous Engine que al final creo que no lo han usado demasiado, creo que fue el motor de Final Fantasy XV. Correcto, luego lo comentaremos, sí. Sí, pero luego ya Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, lo hicieron con Unreal ya, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, lo hicieron con Unreal, incluso tuvieron problemas porque te diré Kingdom Hearts 3 lo estaban haciendo también con el Luminate y tuvieron que cancelarlo y tirar con Unreal porque no daban más de sí, porque daba un montón de problemas y no daba para lo que daba. Uh-huh. Y creo que a la mayoría de juegos les está pasando esto. ¿Esto por qué pasa? Porque yo no puedo decir, pues mira, voy a crear un motor de videojuego y creo mi juego, ¿no? Exacto. Esto estaba bien en un principio, pero no puedes competir contra Unreal y Unity. ¿Por qué? Porque ellos solo se dedican a hacer un motor de videojuego. Entonces, el año que viene no es que te hayan sacado un nuevo juego, sino que te han sacado un nuevo motor. Y al año siguiente te sacan otro nuevo motor. Y al otro, otro nuevo motor. Entonces, el motor suyo se va actualizando de una manera bestial. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el de Resident Evil? Lo hicieron, estaba, para mi gusto, decente, pero tiene muchas carencias. ¿Qué pasa? Que cuando sacan Village o sacan un nuevo Resident Evil, se tienen que centrar en sacar el juego. No pueden sacar un juego y un motor cada año. No pueden. Es que es imposible. O sea, tener que actualizar tu motor y tener que actualizar el juego es una locura. Lo que tendrían que hacer seguramente sería sacar un core cada X tiempo y ir sacando pequeñas actualizaciones, ¿no? Es lo que tendría más sentido, digo yo. O un core por generación, por ejemplo. Sí, pero es que el tema también es que no rentabilizas tu motor, porque realmente estás vendiendo el juego, no estás vendiendo el motor. No es que muchos juegos como Unreal, que miles de juegos utilizan tu motor y te pagan por usarlo. Uh-huh. Es que solo tú lo utilizas y es que es infumable. O sea, que haya gente que a día de hoy se haga su motor para crear el videojuego y luego lo tenga que mantener es una locura. Es que luego veremos casos en los que motores propietarios se han estampado, pero mucho. O sea, la tecnología ha cambiado, ha evolucionado y no han dado de sí como para sacar una nueva versión. Bueno, no sé. Ahí está la discusión y lo que yo siempre digo. Todo el mundo para Unreal y ya está. Ojalá, bueno, entonces sería un monopolio y no habría tantas variaciones. Bueno. Sí, bueno, luego hablaremos con más en detalle de los motores modernos. Sí. Pero, bueno, me gusta un poco porque es importante conocer los motores de videojuegos, ¿no? Que a mucha gente se preguntará, ¿y yo para qué quiero saber todo esto de los motores? Para comprender un poco mejor cómo están hechos los videojuegos y por qué son como son, ¿no? ¿Por qué
eFootball es la mayor mierda de juego de fútbol que se ha hecho nunca. Lo han mejorado, ¿eh? La última actualización, lo he estado probando y tengo que decirlo, ¿eh? Ya está, simplemente. Bueno. O por qué salen en unas plataformas y en otras no. Muchos es un tema de marketing, pero también es un tema de motores. Hay motores muy antiguos que no van en las nuevas plataformas ni de coña porque arrastran tecnología antigua y nunca los verás funcionar en PlayStation 5 o en Wii o en Wii U o en Switch o en cualquier plataforma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muchos de estos ya se entiende que el motor que era antiguo pues no ha podido funcionar en lo nuevo. Porque es interesante ver qué juegos están hechos bajo el mismo motor, porque se ve como una homogeneidad, ¿no? En la mayoría de juegos. Y si yo te digo los juegos con los que están hechos, a mí me pasa que digo, ostras, pues es verdad. Son iguales, pero cambia como el skin. O sea, si te digo Oblivion y Fallout 3 y tú has jugado los dos, dices, hostia, pues es verdad que se ven prácticamente, sí, o sea, sí. Son distintos, son mundos distintos, pero el interfaz, el menú de los objetos, la forma de los objetos, la forma de cuando te agachas que pone lo de oculto y todo esto es muy igual, ¿no? Pues esto pasa con el motor de videojuegos. Cuando varios juegos están bajo el mismo motor, podemos decir que se guían bajo las mismas reglas, bajo las mismas físicas, o sea que si cae un objeto en un juego va a ser igual que cuando cae el objeto en otro juego. Pero entre motores esto no pasa, o sea, todas las mecánicas de eso, del agua, el viento, los disparos, el sonido, todo esto, bajo el mismo motor debería ser igual en un juego que en otro. Entonces, es muy interesante ver los motores que han habido en la historia, los motores que hay actualmente y qué juegos están hechos con un motor o con otro, porque dices, hostia, es verdad que este está hecho igual que este y tal. Mola mucho. Sí, a mí, para apuntar, a mí me sorprende a veces, por ejemplo, Unity, que es un motor que nació, o al menos cuando yo lo conocí, estaba muy enfocado a juegos para móviles, por ejemplo, o juegos más de corte indie. Sí. Yo lo he visto en movimiento en Ori and the Will of the Wisp, y es impresionante lo que lo que ha hecho este motor a nivel de evolución y de perfeccionamiento de todo, de los assets, de todo. Porque la iluminación que tiene Ori, las animaciones, el sonido, todo. Cuando yo me enteré que está hecho con Unity dije, hostia, sí que ha mejorado esto. O sea, un motor que era, no te diré del montón, pero comparado con... O sea, no creo que tuviera una inversión muy grande cuando empezó, ¿sabes? Y lo que se ha conseguido, tío, es impresionante. Y lo bueno que al menos yo, por lo que conozco de Unity, es que es un motor bastante fácil de utilizar. Tiene una interfaz muy fácil, por lo que he escuchado. Y bueno, no es muy complejo y que para los desarrolladores pues es todo un puntazo, sobre todo desarrolladores independientes, que son los que más lo utilizan, pues es un puntazo poderse adaptarse a él, ¿no? Sí, la verdad es que Unity está genial para eso, para hacer desarrollos pequeños y grandes, como tú has comentado. O sea, no por ser un motor más orientado a indie está cortado a solo hacer indie. O sea, puedes hacer perfectamente un AAA con Unity. Uh-huh. Pero bueno, para gustos colores, ¿no? A mí, yo he trabajado 10 años con Unity y ahora que pruebo Unreal me voy con Unreal de cabeza. Pero bueno, claro. Luego comentaré bien el porqué. Pero sí, o sea, Unity es una pasada, al igual que Unreal. Son los dos motores que por excelencia son los que elijo sin mirar. Luego hablaré más de ellos. Quiero empezar ahora por los primeros motores de videojuegos que se conocen en la historia, ¿vale? Y como motor de videojuego tenemos que comentar los que comentábamos en el programa anterior, que son los de aventura gráfica, que por aquí teníamos el de Adventure Game Interpreter, que es el motor de Sierra que utilizaban King Quest, el Donald's Duck, el Space Quest, Police Quest, Manhunter, Larry, todos estos, y eran para plataformas de DOS, Apple, el Classic Mac, Atari, y esto es de los primeros motores que se conocen. Realmente, hasta que no salieron juegos 3D con motor de juego como tal,
un juego en 2D, un motor 2D no se aprecia tanto que es un motor de videojuego porque al final es como una skin. O sea, tú haces un juego, el Monkey Island 1 y el 2 prácticamente tienen el mismo motor y es como una skin y es como cambiar los gráficos del fondo. Realmente no se aprecia y no podemos crear todo tipo de videojuegos con un motor así. Pero bueno, que no está de más poder comentarlo, ¿no? Ujú. El tema de los motores de videojuegos empezaron yo creo que con el tema 3D, pero creo que lo primero que hay que hablar es de la importancia que ha tenido el sonido. O sea, sin ese sonido ultra realista, sin ese sonido real, ¿no? que escuchamos en los videojuegos, no se hubiera podido tener una experiencia realista, ¿no? De que ya viéramos la perspectiva en 3D con un sonido realista. Si siguiéramos a día de hoy con el speaker, es que no hubiera sido lo mismo. Y que los sonidos eran con MIDI antes de la llegada Sí. del CD, al menos en consolas, era todo MIDI. Bueno, y en CD en algunos casos también. Sí, y bueno, esto cambió con la Sound Blaster, pero antes el AD-Lib, Uh-huh. que era el Music sintetizador con el chip que tenía Yamaha. La Sound Blaster, que fue la primera más conocida, la que pegó el boom en 1989, también tenía el mismo chip Yamaha que la AD-Lib, que a día de hoy se sigue utilizando la librería ADL para controlar sonidos en los juegos. O sea, muchos de los motores utilizan esta librería, que es la primera que se hizo para la tarjeta de sonido. O sea, es increíble. Bueno, Creative pues sacó una tarjeta parecida y por lo que a día de hoy se conoce la Sound Blaster es porque sacaron las siguientes versiones de tarjetas de sonido estandarizadas, y el estándar hace mucho porque no puedes ir cambiando una tarjeta y luego otra con el estándar. Si no las haces todas iguales, que la misma placa base te admita lo mismo, es muy complicado copar el mercado, que es al final lo que hizo Creative. Sacó para... No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el puerto este. Estaba el PCI. PCI y... ¿cómo se llama? Había otro. El Sí. PATA creo que era. PATA. No, era otro. Sound... Tenía una G. AGB... no. ¿Cómo era, tío? No, pero eso es lo de la gráfica. AGP, ¿no? AGP y PCI, sí. Exacto. Pero estaba antes el PATA, creo que era el de Sound Blaster, que era de la de Creative. Uh-huh. Sin este sonido no hubiera sido posible los juegos que jugábamos en aquel entonces. Y el primer juego que utilizó un motor gráfico con gráficos 3D era el Ultima Underworld de 1990. No era el Doom. El Doom es mucho más conocido, pero no fue el primero. El primero fue Ultima Underworld, que es muy parecido a Doom, bastante parecido el tema de moverse y los espacios, era bastante similar, pero el Doom lo petó. Se necesitaba una VGA de 256 colores, no sé si te acuerdas que esta mañana Me acuerdo. por el grupo de WhatsApp he pasado unas imágenes, cómo se vería Doom con 16 colores, y no sé si era con 8, ¿era? 32. 8 y 16 colores, 32 colores. 16-32 creo, sí. Y se veía el Doom como el culo, pero mal. O sea, el Doom se veía bien con una VGA de 256 colores. Y lo curioso es que era un juego 2D. O sea, muchos me diréis, pero era 3D. No era un juego de 3D. Los niveles eran 2D con altura simulada. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no puede... Como el modo 7, ¿no? Un poco también, parecido. ¿Modo 7? Sí, en Super Nintendo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿Sí? en el F0 o el Mario Kart, que tú estás ¿Sí? en un plano 2D, Sí. pero el chip simulaba el entorno 3D. Sí. Eso es. Esto es exactamente lo mismo. Eran todo planos 2D que se tenían que calcular en el momento y nunca podía haber un nivel encima de otro porque las colisiones y todo el mapa estaba diseñado en 2D. Claro. Entonces, cuando subías escaleras y bajabas y todo esto, era todo mentira. Era todo plano 2D. El tema es cuando simulaban que tú te subías arriba de
de una planta superior. Lo que se hacía era poner transportadores, que en Doom es muy típico meterte dentro de un transportador y de repente estar en otro lugar. Pues esto se hace para hacer pensar que el jugador se ha movido arriba cuando en verdad te has ido a otra parte del mapa que simula ser arriba pero que en verdad no es. Es muy loco. Esto lo hizo John Carmack y bueno, tenía la posibilidad de conectarse en LAN, que fue lo que más triunfó, ¿no? Por eso no triunfó el Ultima Underworld y triunfó lo que viene siendo el motor de Doom, que era ID Tech. De ID Software. De ID Software, sí. Eso es. Y las plataformas eran Windows, Linux, Mac y DOS, bueno, por supuesto. Y posteriormente neveras, test de embarazo, máquinas de registradoras, eso también. etcétera, etcétera, etcétera. También se ha convertido este motor en una locura, pero bueno, está genial. Este motor fue el que dio el pistoletazo de salida, y lo que conocemos hoy en día como motor de videojuego, pues fue gracias a este juego. Luego vino Ken Silverman, que construyó varios motores 3D, viendo que su hermano jugaba a Doom, y lo que hizo fue añadir paredes dobladas, que daba la sensación más de 3D. No eran paredes rectas como tenían que ser en Doom, sino que las volteó y daba más sensación de que, hostia, las paredes estas, ¿no? Como que daba más sensación de 3D. ¿En qué sentido? Es decir, como... A 45 grados, una pared de 45 grados, que no era a 90, sino que estaban dobladas y también como que chocaban mucho, ¿no? Sí. Esto le sorprendió a John Carmack y entonces crearon Build Engine, que es el siguiente motor de John Carmack y Ken Silverman, y juegos como Duke Nukem 3D, Shadow Warrior o Blood están hechos con este motor, que era una pequeña iteración de mejora de lo que era el Doom. Plataformas las mismas, Windows, Linux, Mac y DOS. ¿Qué pasó? Estaba bien, pero todavía se podía mejorar un poquito más. ¿Y qué es lo que hicieron? El motor ID Tech 2 y el primer juego, que fue el Quake. Y es más importante este que el Doom, porque aquí nació el primer videojuego 3D real. ¿Y por qué digo real? Porque antes era 2D simulado, que es lo que tú decías, que en la Super Nintendo tenías el escenario 2D, pero simulaba tener la profundidad, y el juego es lo que te hacía esa sensación de 3D, que no era 3D real, era un plano. El tema es que aquí tuvieron que crear el primer escenario 3D que ha servido, o sea, ese escenario 3D es lo mismo que utilizan ahora todas las compañías para crear ahora videojuegos 3D, o sea, fue el antes y el después. Lo crearon junto con John Romero y iba todo mucho más fluido que en un escenario de antes, porque estaba pre-renderizado con las luces y las sombras ya, y incluyeron también una mejora que cargaba por zonas, o sea, de tal forma que tú en el mapa, si estás mirando una esquina, no carga más que esa esquina. Cuando tú vas por el pasillo y te asomas por el pasillo, carga solo el pasillo, pero no carga lo que hay al final del pasillo hasta que no vas por mitad del pasillo, entonces te carga lo último. Es como que, como está todo tan cerrado, tú no te enteras para qué vas a pintar todo el escenario si hay tantas paredes que no las van a ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, no pintan más allá de lo que tú ves o de lo que puedes ver. Entonces no carga todo el escenario. Se aprovechaban del popping que no veas aquí, ¿no? Entonces... Sí, bueno, no se llamaba popping en aquel entonces, el popping es más de GTA y tal. Creo que se llamaba Z-Index, creo que se llamaba. Z-Index, no me suena. Y bueno, sí que es una especie de popping, pero que el popping lo hace la gráfica y esto era calculado para el juego para las zonas y tal. Uh-huh. Luego salió algo también muy importante, que es lo que hemos hablado antes, y en Quake 2 hicieron la primera librería, que es OpenGL, que es muy importante porque era una librería abierta, que eso molaba un montón, para que todo el mundo no tuviera que utilizar un motor gráfico, sino que cada uno se podía crear su motor gráfico utilizando la librería OpenGL para ayuda de comunicarse con la GPU. Que aquí fue muy importante
el tema de las aceleradoras gráficas. O sea, ahora que se utilizaba el 3D real, iban muy bien, sobre todo en las gráficas, y por eso ya no cargaban tanto los procesadores. Entonces, el OpenGL era la librería que se comunicaba directamente con la gráfica para pasarle el 3D y no tener que picarlo tú, y que sobre todo también es que había muchas tarjetas gráficas y el OpenGL se encarga de a cada una decirle una instrucción distinta, pero tú le dices la misma instrucción a OpenGL siempre. Tú a OpenGL le dices, píntame un triángulo, y si tienes la tarjeta gráfica que habla inglés y la tarjeta gráfica que habla en francés, da igual, OpenGL le habla una en inglés y otra en francés, pero tú le dices píntame un triángulo y ya está. Uh-huh. Eso es lo guapo que hicieron en Quake 2. Otra cosa muy guapa que hizo el loco de Carmack fue que en 1999 decidió liberar el código abierto de Quake Engine bajo la licencia GPL. O sea, Dios. Tienes una cosa que es una pasada, acabas de descubrir la Monda Lironda y dices, quiero que todo el mundo lo use. O sea, es como, ¿what? ¿Por qué? ¿De dónde vienes tú para traernos esto? Es como, vengo del futuro para traerte el nuevo motor de Quake Engine, ¿sabes? Pero ¿cómo de accesible era este motor? Es decir... Totalmente ¿sí? Accesible. Todo era accesible. O sea, podías copiarlo y pegarlo. Y es lo que hicieron muchas compañías. O sea, muchas compañías que ahora son millonarias, sí, son gracias a que copiaron el Quake Engine. Pero era fácil de programar, quiero decir. O sea, tú cargabas los assets y... ¿daba igual el tipo de juego que querías hacer o solo podías hacer juegos en primera persona como los de ID Software? A ver, lo fácil era hacer juegos en primera persona, o sea, cuanto menos te tenías que separar del motor de Quake, era más fácil. De hecho, uno de los que surgió, estamos hablando de Gold Source. No sé si os sonará el nombre, pero si os hablo del Source, sin el Gold, el Source es el motor de Valve con el que Valve ha amasado millones de dólares y que ahora sigue amasando gracias a Steam. Pues todo esto fue a raíz de su motor Source, que los programadores dicen que el 70% lo cambiaron. El 70% del Quake Engine. Ya cada uno que opine lo que quiera. Pero Half-Life y Counter-Strike nacieron de una modificación de Quake. O sea, es para flipar. Mucha gente no se lo cree. Mucha gente dice que cambiaron un 20 o un 30 a lo sumo. Pero bueno, ellos dicen que cambiaron un 70. Muchos otros también se basaron en el motor de Quake, ya no en el código abierto, porque entre otras cosas salieron antes de 1999, como puede ser el Alchemy de Vicarious Vision, que hizo juegos para PlayStation 1, bastantes videojuegos, entre ellos Crash Bandicoot, y ha seguido hasta... O sea, las plataformas que tiene son infinidad. O sea, no solo hicieron para PlayStation 1, sino que empezaron ahí, pero luego han sacado para GameCube, para Wii, para WiiWare, para Wii U, para Switch, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Android, Windows, y me canso de leer. Pregunta, ¿este motor es propiedad de Naughty Dog? Muy buena pregunta, no me acuerdo, sinceramente. Lo utilizó Naughty Dog para hacer Crash Bandicoot, uh-huh, y la propiedad de Alchemy... Por curiosidad, simplemente, o sea... Era de Vicarious Visions, pero no sé si luego... No me suena que fuera de Naughty Dog, pero era por si lo sabías, para estar seguro, pero ya está. Prosigamos, que no hace falta... Hicieron muchos juegos de Game Boy y Game Boy Advance, y aquí dice que también hicieron el Crash Bandicoot, los 3 Crash Bandicoot para Game Boy Advance. Uh-huh. Y bueno, hicieron un montón de juegos. Otro motor clásico, el de Dark Force, Star Wars Dark Force, era el Jedi y estaba para Windows, Linux, Mac y DOS. Traigo otro que es el de Carmageddon y FX Fighter, que era el V-Render, que era pues otro motor para
para PlayStation 1 y para PC y para 2. Y bueno, pero realmente el que se lleva toda la gloria, que fue para PlayStation 2, fue el motor Renderware sacado en 1998 y se conocía como el DirectX de Sony, porque programar en PlayStation 2 o te volvías loco peleándote con las librerías que brindaba Sony y que no funcionaban bien, o utilizabas la manera fácil que era irte a Renderware. O sea, Renderware, todo juego de PlayStation 2 que metas en la consola te va a salir Renderware seguramente por esto, porque era el 60% de los juegos de PlayStation 2 están hechos con Renderware. O te ibas aquí o te pegabas un tiro para programar en PlayStation 2. Era propiedad de Canon y luego posteriormente fue vendido a Electronic Arts. ¿De Canon? ¿Canon la de las cámaras? Canon la de las cámaras. No jodas, tío. No lo hubiera adivinado nunca. Vaya. Y fue como un apaño en programación porque era una fumada, al igual que lo era programar con PlayStation 3, pues también lo era programar para PlayStation 2 con las librerías propias de Sony, y encima no funcionaban. No solo que funcionaban porque las arreglaban, sino que eran mucho más fáciles de controlar y todo el mundo tiró por hacer este tipo de juegos. En la generación de PlayStation 3 se quedó muy atrás y le pasó un Unreal por encima como si fuera un camión. Y ese fue uno de los problemas que tuvo. Juegos: Alone in Dark, Broken Sword, Battlefield 2, Burnout, Harry Potter, Manhunt, Obscure, Persona 3, Persona 4, Silent Hill, el juego de los Simpsons, plataformas. En principio Windows, Mac, GameCube, Wii, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation Portable. Uh-huh. Bueno, le pasó un poco esto. No pudo adaptarse. O sea, estaba tan viciado con PlayStation 2 y le fue muy bien, porque hizo un montón de juegos. Pero en la nueva generación 360 PlayStation 3 no pudo. ¿Por qué? Porque estaba el código tan adaptado para PlayStation 2 que cuando intentaron hacer PlayStation 3 te salía un juego que era un churro, un patato y no iba ni para atrás. Entonces sí que hay algún juego que hicieron para PlayStation 3, pero no tuvieron tanto éxito como fue Unreal, ¿no? El Gold Source o Gold SRC, que es el juego de Half-Life, tenía la peculiaridad que hemos dicho que el Quake trabajaba con OpenGL, empezaba a trabajar con los dos, OpenGL y DirectX, que fue el culpable de muchas de las ventas de tarjetas gráficas. Y sentó las bases de que los ordenadores estaban a la altura para competir con las consolas para jugar a videojuegos. Fue un poco el descubrimiento de los cibers, el descubrimiento de mucha gente del primer ordenador, del poder jugar, el poder bajarse un juego que pesaba 20 megas en 8 horas y cosas así por el módem. Y fue una locura. O sea, este motor fue una locura. El Half-Life y el Counter-Strike, más locura hasta el día de hoy, que está el Global Offense, que yo también pensaba que iba a ser más de lo mismo, y también engancha con sus modos de juego y todas las cajas y todo esto, los amigos, y que sea como el juego clásico. Es una pasada. Hicieron Half-Life, que es un poco, no sé si la copia de Quake, pero es un poco ¿cómo se llama? Los gráficos de Quake, ¿no? Que son así medio futuristas, medio historias así, pero con un modo historia que molaba un montón, que es lo que le faltaba a Quake, ¿no? Que era, te metes con amigos en una pelea, es súper rápido, os matáis y ya está. El Half-Life iba un paso más, pero quisieron darle una vuelta de tuerca a Half-Life y crearon Counter-Strike, que era mucho más táctico, mucho más realista, con armas lo más realistas posibles y policías contra terroristas, y fue un boom espectacular. O sea, no hay otra forma de describirlo y de discutirlo. Sin duda. Una cosa sobre el Gold SRC que comentas. Sí. Fue una clara evolución entonces del motor que hemos comentado antes, no me acuerdo cuál era, que creó John Carmack y que luego abrió para que lo usaran otras desarrolladoras, en este caso Valve, ¿no? Sí, fue O sea, pillaron todo el código, lo copiaron y modificaron un poco para hacer el source. Uh-huh. Y muchos otros también, que luego veremos,
que también lo han copiado. No sé si lo he puesto por aquí, pero bueno. La mayoría de motores, para que te hagas una idea, salvo el de Renderware, que es una historia aparte, la mayoría de motores están copiados o basados en Quake. De hecho, creo que Unreal también estaba basado en Quake, que es el del que vamos a hablar ahora. La madre de los motores. La madre de los motores, que es Unreal, al principio no se comió un moco, porque Unreal salió y lo guapo que tenía era que tenía un editor de mapas, pero no era un editor de mapas normal. El editor de mapas, vamos a hablar un poco de los editores de Quake o los editores de Source. El de Quake era un poco locura programar ahí, porque era programación pura y dura. El de Source también costaba bastante meterte y hacer partidas, también costaba lo suyo, y era bastante cerrado, tenía bastantes cosas cerradas. Y Unreal llegó y dijo, mira, Quake lo hizo, ¿por qué no nosotros no? Y dejó un editor de mapas que podías editar todo. Cuando digo todo, es todo. No era un editor de mapas, era un editor de juegos. Fue el primer pasito a lo que es hoy día Unreal. Y el editor de mapas es que te podía cambiar el personaje, cambiar el estilo de juego, que ya no fuera 3D, que fuera... O sea, que ya no fuera primera persona, que fuera tercera persona... Lo que quieras, lo podías poner. Es que era una locura. Unreal empezó siendo yo recuerdo haber una jugado locura. un Real Tournament y el modo de capturar la bandera, tío, era la hostia. O sea, Sí, no sí, recuerdo todas estas... porque igual ni lo tocaba, ¿no? Pero todas estas posibilidades de modificación y tal. Pero sí que recuerdo que era muy, muy, muy completo el juego y que le daba 1000 patadas a cualquier cosa que hubiera visto antes. Como apunte, básicamente. Sí, Unreal es que empezó así. O sea, el tema es que ningún desarrollador tomaba en serio esto, ¿no? O sea, un editor de mapas, ¿quién dice voy a crear un juego serio? O sea, no sé, no veo a Kojima diciendo voy a agarrar un editor de mapas de tal videojuego y me voy a hacer un juego yo y lo voy a vender, ¿no? Como que no se tenía esa idea, ¿no? Para crear un videojuego. Que se podía, y muchos indies o muchos juegos alternativos salieron de aquí. Pero en principio nadie pensaba que se podía, ¿no? En 1999, entre PlayStation 2 y PlayStation 3, pasó algo un poco loco, y es que salieron las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia GeForce 256 de 256 megas, y que estaban preparadas para hacer cálculos de polígonos e iluminación. Y se llevó todos los cálculos que hacía el procesador y permitió que se movieran, pero mucho más fluidos que la Voodoo, la 3D FX, y se cepilló todas las tarjetas que había hasta ahora. En el año 2000 pasó otra cosa, que las placas base empezaron a integrar tarjetas de sonido, porque ya todo el mundo le ponía la Sound Blaster y todo el mundo se tenía que comprar la Sound Blaster. De hecho, yo todavía tengo la Sound Blaster en un armario de casa de mis padres, y ya pues se dejaron, o sea, mataron las ventas de Sound Blaster, básicamente porque ya estaban en las placas y no tenía el sentido de poner de nuevo la plaquita. Pero hasta el año 2000 no pasó esto, ¿no? Uh-huh. Domando a la Bestia, que fue como la primera tarjeta gráfica potente y la primera GeForce que salió de Nvidia. Luego salió otro motor que era Cyan Plasma, que no le sonará a nadie, de juegos como Myst, que no sé si le sonará a alguien, pero lo comentamos en el especial en el programa anterior. Exacto. De aventuras gráficas. Era una aventura gráfica 3D y es curioso, o sea, lo comentamos porque es algo interesante. Sentó las bases de lo que serían el FixX, que es el motor físico que tiene Nvidia para hacer cálculos dentro de la gráfica. Porque sin este motor de físicas en la gráfica, lo tiene que calcular el procesador. Por eso es tan chulo que está el Fix y que funcione por la GPU. Esto tenía el motor de Cyan Plasma del juego Myst. También tenía cosas muy chulas que hasta el día de hoy no se han utilizado, que es la iluminación con Bloom y HDR y con DirectX 9, que es como una locura, porque hasta
PlayStation 4 prácticamente no se ha utilizado esto, pero el motor de videojuegos ya lo tenía. Luego estaba Infinity Engine, no sé si os sonará, del juego Baldur's Gate y de todos los dos de la saga, Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2. Los juegos sí, para... pero el motor era Infinity Engine y se han hecho varios juegos, pero como no me sonaba ninguno, solo el Baldur's Gate, pues he puesto el Baldur's Gate. ¿El último Baldur's Gate también se ha hecho con este motor? El último creo que no. Vale. Estos los primeros, el 1 y el 2, y luego otros juegos que han sido, pues, no sé cuán buenos, pero no los conozco. Para Windows, Mac y Amiga. Amiga OS. Aquí viene otro motor que es muy interesante y es otro que empezó siendo para PC en 1997, pero que en 2006 se adaptó para PlayStation 3 y fue uno de los motores principales que utilizó PlayStation 3. Y este también fue basado en Quake. Me estoy refiriendo a Gamebryo, no sé si lo he comentado antes, de 1997. Y diréis, vale, no me suena nada el nombre, pero si os digo juegos como Catherine, Epic Mickey, Fallout 3, Splatterhouse, Tenchu, The Elder Scrolls 4 Oblivion y Ragnarok Online 2, seguro que suenan de algo. Y es lo que comento, empezó para Windows y acabó para Wii y PlayStation 3. Este es una de las mayores alternativas que tuvo la gente que estaba utilizando renderware en PlayStation 2 y que vio que en PlayStation 3 no tiraba, pues la mayoría migraron a Gamebryo. Es un motor bastante antiguo para haber sido utilizado en PS3 y Wii, ¿no? Sí, es muy antiguo y es lo que digo, era de PC y de repente sacaron el port para PlayStation 3 y dijeron, nos vamos para allá. Y gente como Bethesda lo utilizó más que nada por eso, porque eran peceros y para sacar en consola lo tenían bastante complicado y entonces utilizaron el motor para tirar por ahí, ¿no? Este motor sería reemplazado por otro porque este no llegó a PlayStation 4 y entonces os preguntaréis ¿cómo llegó Skyrim y estas cosas a PlayStation 4? Con otro motor que es de Bethesda. Luego lo comentaremos. Hay otro motor que salió en 2003, antes de iniciar PlayStation 3, que también fue interesante, que fue el juego de Chrome, que no lo conoce nadie, pero está ahí y es bastante importante, porque aunque no conozcáis este juego de mierda, que bueno, yo al menos no lo conozco, seguro que muchos sí que lo conoceréis, pero aunque no conocéis este juego, si os digo Call of Juarez, Sniper, Dead Island y Dying Light, pues este es el motor. Salió de Chrome, que es un juego que poca gente conoce, y salieron todos estos juegazos que son súper conocidos. Pues utilizaban el mismo motor que este juego. Por eso también muchos no se ven del todo guay como se deberían de ver, porque salió antes de PlayStation 3, casi a las puertas de PlayStation 3, y ha llegado también a PlayStation 4, a One, pero la calidad pues está un poco ahí. Tengo que decir que todos estos motores, a pesar de que muchas veces hablamos del motor como primera versión, de casi la mayoría de motores han sacado 200.000 versiones después y no todos son como eran en un principio. Por ejemplo, IDTech, que hemos hablado de 2, ha tenido hasta 7 o más versiones, o sea, van por IDTech 7, pero han tenido 2,5, 3, 4, 4,5 y cosas así, o sea, han sacado muchas versiones y hablamos generalizando un poco el motor porque si no, no nos da ni la vida ni nada, ni el programa. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para introducir a un nuevo integrante del podcast de hoy, que es nuestro oso amoroso, el señor Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. He llegado un pelín tarde, pero he llegado, que es lo importante. No pasa nada. Creo que llegas en el momento crucial porque ahora empezaremos a hablar del punto de inflexión definitivo de los motores de videojuegos. Si no me equivoco, Rode, según la escaleta, creo que toca hablar de lo que fue pues la bifurcación de la potencia, ¿no? Eso es. Hasta 2005
que AMD sacó el AMD Athlon de 64X2, que era el primer procesador dual core, ¿no? El 2 núcleos, y le pegaba una patada en rendimiento al Pentium 4. Y en esta época teníamos gráficas de 256 y 512 como la Nvidia GT 8600. O sea, si necesitabas todo esto para un motor de videojuegos que explotaba estas dos cosas. Si no tenías un procesador dual core con una gráfica de 512 megabytes como la 8600, no podías jugar ni a este juego ni este motor que tanto me gusta. Que estamos hablando de CryEngine, sacado, o sea, estrenado en 2005. Una fucking pasada. O sea, os podéis imaginar que esto es la fucking pasada. En 2006 salió PlayStation 3. Este juego salió un año antes que PlayStation 3 y dijo, voy a poner, o sea, hasta luego. O sea, se pasó. Los gráficos eran una cosa increíble, espectacular, y era muy jodido mover este juego, incluso hasta el día de hoy. El Crysis, ¿no? En parte, el Crysis. Estamos hablando del Crysis, que también ha tenido este motor Far Cry, Star Citizen, Sonic Boom, Sniper, Evolve, Prey, Rise y The Climb, que es de VR. No hay más que decir. Sí, bueno, podemos añadir que Crysis estuvo considerado como el juego con mejores gráficos de hace 2 generaciones, es decir, la generación de PS3, 360, Wii, etc. Esto empecé evidentemente porque en consolas los ports de consolas estaban un poco más capados, podríamos decir, ¿no? Sí. Y que hoy en día jugar este juego en PC en Ultra no parece que haya pasado tanto tiempo. O sea, se sigue viendo el juego que flipas. Yo no lo he probado in situ, pero sí que he visto pues gameplays y gente streameando y tal. Y es una maravilla, de verdad. Lo que hicieron brujería. O sea, impresionante. Sí. Pues así fue, que necesitabas la potencia de bifurcación del procesador que salió en 2005 y las gráficas. O sea, pillaron el último procesador que salió y la última gráfica y dijeron, o tienes esto o no te va. Y te iba a trompicones, te iba a medio, porque a todo en alto y encima, bueno, no había pantalla 1080, creo que en aquel entonces era 1280 por 1024 la pantalla, pero no daba de sí. En 2010 surge el punto de inflexión más hardcore, que fue la muerte de PlayStation 2. Esto vino marcado así, en 2010 surgió, y aunque realmente no murió hasta 2013, de que se dejaron de fabricar, en 2010 ya tuvo como una crisis, ¿no?, existencial, de que ya las cosas iban para abajo y en los 3 últimos años ya se empezaron a vender cada vez menos. Ahí fue al contrario, en 2006 empezó PlayStation 3 y hasta 2010, 4 años de tirón de que la gente compraba o no compraba, pegó un tirón para arriba y fue como la unión, ¿no?, de la muerte de PlayStation 2 y el renacimiento de PlayStation 3, y Renderware no dio la talla. ¿Qué pasó? Que la gente tenía que sacar juegos para PlayStation 3 y no había nadie que tuviera un motor decente para PlayStation 3. ¿O sí que había un motor decente para PlayStation 3? El único motor que había decente para PlayStation 3, o por lo menos de los más decentes, era Unreal. Entonces, la gente ya se empezó a plantear si utilizar el editor de mapas como creación de videojuegos para PlayStation 3, para PC y para Xbox y todo esto. Y aquí empezó Unreal a copar el mercado. Y desde 2010 a 2022 no ha parado. O sea, ha sido exponencial a un ritmo terrible. ¿Por qué? Porque Unreal hasta entonces también quería sacar bastante Unreal Tournament, pero vio que no le interesaba sacar tanto juegos como motores y cobrar por ellos. ¿Qué hizo? A partir de PlayStation 3 se dedicó exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero sí con bastante exclusividad, a mejorar el motor a saco y no parar. Otro que vio el filón de PlayStation 3, aunque parece que no,
fue Unity. Unity en 2005, antes de la salida de PlayStation 3, sacó motor que era compatible con PlayStation 3, con PC, con Windows, con Mac, con PlayStation, bueno, con la mayoría de plataformas. Y el tema es que Unreal ya estaba allí y Unity no. ¿Qué pasó? Que la mayoría de gente se iba a Unreal. ¿Por qué? Por el background que tenía, que ya tenía muchos años, o sea, ya tenía como más de 10 años de desarrollo, y Unity acababa de salir. Entonces no era tan... como que la gente no se lo tomaba tan seriamente, o como que, bueno, acabas de salir, tienes el motor, pero eso parecía indie, ¿no? Es lo que tú comentabas, ¿no, Sergi? Sí, lo que he comentado antes de que, por ejemplo, en Ori and the Will of the Wisp, el juego se ve que flipas. Y es un AA, tampoco te diría que es un indie, pero tampoco es un AAA. Es un AA que Microsoft sí que ha puesto pasta y tal a Moon Studios para que lo pudiera desarrollar, pero está hecho con un motor que yo no era consciente de que tuviera la capacidad de generar esos efectos de luz, de sombras, de animación, de todo, ¿sabes? Y me dejó bastante flipado, sinceramente. Hoy en día Unity está muy guapo y está muy a la par de Unreal, aparte de que es mucho más simple, pero bueno, luego haremos una comparativa con Unreal. Me la estoy dejando para el final, pero es que quiero hablar. Bueno, en 2008 también teníamos el motor Frostbite, que también han cambiado un montón de versiones, o sea, no es el mismo motor el de ahora que el de hace años. Y hemos tenido juegos como Battlefield, FIFA, Need for Speed, Medal of Honor, Mass Effect, Andrómeda y el Star Wars Battlefront están hechos con el Frostbite, que es el de Electronic Arts, ¿no? Sí, exactamente. Para todas las plataformas habidas y por haber, incluso creo que Google Stadia también está por ahí. Y Switch. Y Switch también. El motor 4A Engine, que es el motor de juegos del Metro, el Last Light y el Metro Exodus, que también está para todas las plataformas, incluso para Switch. Una cosa respecto al Frostbite. Cada año, cuando sale una nueva entrega del FIFA, nos explican las mejoras que han incluido en el juego. En el motor, sí. Y es en plan... Hemos cambiado las físicas del balón para... ¿Se pueden cambiar tanto las físicas del balón cada año? Para que parezca más realistas y al final... No sé. Es algo que siempre me he preguntado si nos están tomando el pelo de verdad y simplemente cambian skins, cambian plantillas, actualizan stats y el Ultimate Team para robarle más dinero a la gente, o de verdad están cambiando físicas y todo. Yo la verdad siempre me lo he preguntado, siempre me lo he preguntado porque es que... a mí es que los juegos de fútbol siempre me parecen exactamente igual, y sí es verdad que siempre cuando anuncian un juego de fútbol y ves los trailers y tal, nueva física del balón, las físicas del balón. Yo digo, joder, ¿cuántas físicas? O sea, es que yo no sé cómo no la han perfeccionado en todos los años que llevan habiendo videojuegos de fútbol. Claro, es que es eso. A ver, es cierto que en un salto generacional sí que se nota la diferencia a nivel gráfico, de motor, de todo, pero durante una misma generación, yo qué sé, FIFA 10, FIFA 11, 12, 13 hasta el 14, yo no veía tanta evolución, sinceramente. Y esto, pues, en cada generación pasa lo mismo. Tú Rode, como conocedor de motores, ¿esto es posible? Es decir, que una cosa tan sutil como un balón de fútbol se le puedan dar más propiedades y más propiedades y más propiedades cada nueva entrega. Como poder se puede, o sea, es posible refinar toda la física vida y por haber que quieras, pero necesario, no sé si es necesario, la verdad. Es que es eso, sí. Es que si ya lo has mejorado una vez y dos y tres, mejorar más, bueno, no sé, es raro, es muy raro que mejores en cada juego. Pero en generación, o sea, de una generación a otra es más posible y os voy a decir por qué. O sea,
de un juego a otro en la misma generación es muy improbable que se puedan cambiar las físicas de un balón, más que nada porque al final tienes el límite o el techo computacional, que es tu procesador puede hacer cálculos de hasta 3 decimales, ponle. Ya está, es que vas a hacer hasta 3 decimales porque como pongas 4 el juego te va a 10 FPS. Claro. ¿Qué pasa? Que en un salto generacional, pues no es así. Ya de 3 decimales puedes pasar a 6 decimales, que es todavía mucho más realista. Al final los decimales podrían ser infinitos y sería súper realista, pero al final no sé si merece la pena esto, total, para un puto balón que bota en el piso que hasta con el eFootball con Unreal ya está, ya sobra, Claro. no hace falta más. Ya está, solo era esta pequeña Sí, apreciación. Es muy interesante esta pregunta y la verdad es que, ya digo, en cambio generacional sí que tiene sentido. Cambio entre la misma generación, un juego y otro, no. Es que lo que vas a cambiar van a ser nada. El skin, como mucho. Vamos a hablar de uno de los motores que más le gusta al señor Rafeta. Y fue como salvó un poco a la saga de videojuegos que estaban haciendo, que fue después de lanzar Resident Evil 6 y Street Fighter 5, la empresa no estaba pasando por un buen momento porque la mayoría de fans se le echaron al cuello porque estaba sacando más de lo mismo. Tanto Street Fighter 5 era parecido al 4 y el Resident Evil 6 era parecido al 5. Se le echaron muchos al cuello y tuvieron que hacer algo. Tuvieron que hacer un movimiento que fue Resident Evil Engine o RE Engine. Juegos que tenemos esto: Resident Evil 7, Village, remake del 2 y el 3, Devil May Cry a punta pala y el nuevo Monster Hunter Rise. Es increíble, Plataforma. sí, la versatilidad que tiene este motor, porque estamos hablando de juegos en primera persona, juegos en tercera persona o cámara al hombro más bien, como los remakes de Resident Evil 2 y 3. Devil May Cry 5, que es un hack and slash que va a un montón de FPS. Y Monster Hunter Rise, que bueno, y supongo que más juegos de la saga, ¿no? Pero Monster Hunter Rise, que yo lo he visto en en Nintendo Switch. ¿Cómo se ve esto? Con una consola tan normalita, que no tiene nada de potencia como Nintendo Switch. Y es impresionante el nivel de optimización que han conseguido con este motor. La verdad es que es para sacarse el sombrero con Capcom, sinceramente. A mí me pasa, por ejemplo, que del 7 al 8 tampoco veo así un cambio gráfico de la hostia. O sea, sigue por eso, porque han mejorado algo, pero al final es el mismo motor. O sea, la mayoría de juegos, tanto el Resident Evil 2, el 3, el Village y el 7, prácticamente se tienen que ver iguales. Claro. Sí, tal cual. Es que a mí lo que no me gusta del Resident Evil Engine es que se pasan un montón con los reflejos. Ya, tío, es verdad. Hay algunos momentos en los que te mojas con agua o algo de esto y se ve plasticoso, o sea, plastilina hiperbrillante a saco. En Resident Evil 7 pasaba que te metías en una zona tipo por debajo de la casa que había como agua. Sí. Agua así negra y tal, y luego te daba la luz. Ahí se veía un plástico terrible. Y no me acuerdo en qué más. En muchas escenas así del 7 y del... En modelados de personaje, es lo que tú comentas, que hay demasiado... no sé, demasiado brillo, demasiadas texturas brillantes. Pero en cambio, seguro que tú te diste cuenta de esto, el suelo de la mansión Dimitrescu, cómo reflejaba todo a nivel de iluminación, sí. las lámparas del techo, todo. Es impresionante, tío. O sea, está muy bien hecho a nivel gráfico. Sí. A nivel físico creo que le falta un poco de lo que comentábamos de los decimales, le falta trabajo, un poco. Sí, porque lo veo un poco... es donde la mayoría de motores fallan. Motores físicos y las animaciones están bien, están correctas y no sé qué más podría haber por ahí. La IA podría mejorar un poco más, pero bueno,
Ujú. Está dentro de lo que es Resident Evil, que son zombies. Tampoco vamos a pedir que sean Bueno, cosas muy inteligentes. ya no son tan zombies, ahora ya hay, Bueno, no son tan zombies, hay un ahora poco de son todo. hombres lobo. Sí, Hombres sí. lobo. Muy bien. Bueno, y este es el motor de Resident Evil, Otra cosa, el RE Engine. otra cosa, no sé si esto tiene que ver con el motor, ¿no? Pero han sacado, no sé si lo han sacado ya o lo van a sacar, una versión cloud para Nintendo Switch, para poderlo jugar en streaming. No sé cuál de los Resident Evil, no lo recuerdo muy bien. Ahí el motor tiene que hacer tiene que adaptarse a este tipo de forma de jugar, a la hora de jugar en streaming, es decir, a nivel de velocidades de procesamiento y tal, o es totalmente dependiente de la conexión que tenga el usuario o de los servidores. Ahora mismo cualquier motor puede funcionar en streaming porque ya no depende del motor. O sea, sí que hay motores específicamente para funcionar en streaming, pero son 4 contados y prácticamente no existen. Lo que se hace es usar una infraestructura de cloud de conexión remota, como puedes utilizar en conexiones de RDP de Windows o conexiones... ¿cómo era? No me acuerdo ahora de la otra conexión. VNC. Son conexiones donde tú te conectas a otra máquina de forma remota y lo que hacen es abrirte el juego en la pantalla y ya está. Entonces tienes el motor de Resident Evil Engine en PC, pero lo estás ejecutando pues o en un Android o en una Switch o en una Xbox, pero realmente el motor es el mismo, incluso dentro de una consola más potente que la Switch, que no puede renderizar esto con estos gráficos, ¿no? Por eso hacen el tema del online. Es igual que hace Xbox al conectarte con un servidor remoto con tal juego. O sea que no depende el motor al final. Es una ventana que se abre y es el motor de siempre. Perfecto. Vale, pasamos con el siguiente, que es el que utiliza Ubisoft, entre otros, pero para juegos más tipo 2D. Estamos hablando del UbiArt, que es un framework, no es un motor, pero bueno, framework es como un conjunto de librerías. Y juegos que se han desarrollado con él, pues el Rayman Origins, Rayman Legends y el Child of Light. ¡Oh, qué grande! Sí, Qué bonito. sí. Pues están hechos con UbiArt, que es pues eso, un conjunto de librerías para programar en 2D y hacerte juegos tipo Rayman. Vale, vamos a hablar de uno que es el que he comentado antes, que está basado en Gamebryo, que está basado a su vez en Quake, que es Creation Engine, desarrollado por Bethesda, copió el motor. No quiere decir que está copiado el código, sino que ellos trabajaban con el motor, estaban acostumbrados a trabajar de una forma y dijeron, vale, el Gamebryo solo funciona para PlayStation 3, necesitamos sacar Skyrim y Fallout 4 en PlayStation 4. ¿Qué hacemos? Pues lo copiamos, tal cual funciona, no el código, sino la forma de funcionar. O sea, si tú le decías, cárgame el inventario, pues te carga el inventario. Pues lo mismo. Han copiado esa función a un motor que era Creation Engine. Y con esto hicieron que sus nuevos juegos fueran parecidos, pero compatibles con las nuevas generaciones. Y estamos hablando de eso. Fallout 76, Fallout 4 y Skyrim y muchos otros juegos más de Bethesda. Y bueno, plataformas, pues las nuevas generaciones One, PlayStation 4 y Windows. Esto fue un motor derivado de otro derivado de otro derivado. Al final es lo que comentábamos, que todos los motores prácticamente de 3D se han basado en lo que hacía Quake para poder funcionar. Uh-huh. Es como qué curioso, ¿eh? Sí. La verdad que estoy flipando porque, a ver, tengo que reconocer que en este tema mi desconocimiento es jodidamente absoluto. O sea, para mí todos los juegos se creaban de la puta nada, pero claro, no. Con magia. Con magia, o sea, se echaban polvitos mágicos y se creaban, pero es súper interesante y todo lo que estás diciendo me parece muy guay, de verdad, ¿eh?
Yo he tenido que estudiar, Rafa, porque todos estos motores ni de coña los saco así de lo que yo sé. Yo de aquí me sabía 4 o 5 y he tenido que estudiar mucho y lo he visto muy interesante para compartir con todos vosotros. Y bueno, comentar los últimos que quedan, que son los de última generación. IW Engine, que son los juegos de Call of Duty para todas las plataformas. El señor Décima Engine, que quería David Bernal que dijéramos. ¿Por qué? Porque son de juegos de Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Until Dawn, que también te mola a ti, Rafa. Oh, y Until Dawn. Madre el mía. primer juego para el que se hizo este motor, que fue Killzone Shadowfall, que fue uno de los primeros motores de PlayStation 4 y que Guerrilla ha utilizado para hacer el Horizon Zero Dawn y bueno, que han utilizado también. Empezó con mal pie el motor, ¿eh? Porque el ¿Por Killzone pero bueno, supieron Bueno, tirar adelante. la verdad que sí, la verdad es que le sacaron muy, muy buen provecho y bueno, lo hicieron muy guay. El Luminous Engine, que hemos comentado antes, de Final Fantasy XV. Un fracaso, ¿no? Un poco fracaso, sí. Para mi gusto, le pasa un poco como al Resident Evil Engine, que se ve muy guay, pero ya está. Se está centrado en que se vea muy guay y menos mal, porque si no, la gente diría, vaya juego petardo. Pero manca de otras muchas cosas, como el tema de rendimiento, físicas, que prácticamente no tiene que tener físicas. De hecho, no tiene muchas físicas como la gravedad, porque no puedes saltar. Bueno, saltar sí que puedes saltar, pero hay muchas físicas que están capadas, como creo que colisión con el coche. O sea, cuando chocas con el coche se queda parado y no salta por el aire ni nada de esto. Son unas físicas muy capadas. Pues, ¿por qué va tan mal? ¿Por qué pones un coche? Es que no Claro, encima eso. ¿Por qué poner un coche si no va a ir bien? Y encima, bueno, con el tema de la gasolina ya ni hablamos. Que ya parece un simulador de la gasolina en España eso, porque es un poco así. Si costara la gasolina en ese juego lo mismo que cuesta en España, te fundes todos los giles en gasolina. Bueno, hay uno que quiero comentar ahora, que es muy famoso por el juego, que me ha sorprendido mucho, porque es como súper retro esto, muy, muy raro. Estoy hablando del Five Nights at Freddy, que el motor es Click Team Fusion, y está hecho para Windows, iOS y Android, hasta ahí bien, pero también tiene HTML5 y Adobe Flash. O sea, Pero juego se puede... Flash está obsoleto ya. Claro, el Flash está obsoleto y aparte en Chrome no funciona. Y puedes jugar al Five Nights at Freddy en el navegador. O sea, es tan mínimo que lo puedes jugar en cualquier lado. Ya ves. No sé, es curioso, muy curioso. Creo que también está ahora para Switch, ¿no? El Five Nights at Freddy creo que también está para Switch. Pero bueno, aquí no me salía en listado que... Sí, creo que fuera esto. me suena que ha llegado algo a Switch, pero no te sabría decir. Vamos con otro motor que también es de Ubisoft. Es el creado para los juegos 3D. El otro era para 2D. Este es para Assassin's Creed, For Honor, Ghost Recon, Immortals Phoenix Rising y Prince of Persia. Y también para un montón de plataformas. Y PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii, Wii U, Xbox 360, One y Google Stadia, que se ha colado por ahí. Y bueno, este es el motor, el Anvil, que utiliza Ubisoft. El siguiente querías tú hablar de él. No sé si dejártelo por ahí. Sí, encantado. A ver, háblanos de este motor. No es más ni más ni menos que el famoso Fox Engine, motor creado por Kojima, básicamente, o por el estudio de Kojima cuando estaba dentro de Konami. Es un motor que se creó para Metal Gear. No recuerdo si era el 3 o el 4 en el cual se empezó a utilizar. No estoy seguro, pero bueno. Creo que es el 4. Es el 4, ¿no? Sí. Se utilizó para el Metal Gear 4, para PS3. Y para este juego era perfecto. O sea, funcionaba perfectamente a nivel de... Bueno, quizá de movimiento no tanto, porque a mí no me gusta cómo se mueve Snake en Metal Gear 4 y 5, pero bueno.
independiente. El 4 no, creo que fue Ground Zeroes y el 5. Ground Zeroes y el no. 5, ¿no? Vale. Sí, esto fue para PlayStation 4. Vale. Pues ahí... Lo que era la 4 era PlayStation. Y también fue para PT. También lo metió por ahí. Que en PT hizo maravillas, todo hay que decirlo, porque lo que hizo esa demo a nivel gráfico fue... Bueno, no lo ha igualado nadie todavía. Y han pasado ya casi... Esto fue en 2014, pues han pasado 8 años, imaginaros. El tema es que la saga Pro Evolution Soccer había perdido un poco de terreno respecto a FIFA en la generación de PS3 y tal, cuando en PS2 ¿quién no jugaba al PES o al Pro? Todo el mundo. Sí, al FIFA no jugaba nadie. Pero claro, entonces Electronic Arts empezó a contratar gente que había trabajado en Konami en el Pro Evolution Soccer. Y evidentemente mejoraron su motor, que flipas. O sea, no me acuerdo cuál de los que has comentado era, el del FIFA, que lo hemos estado comentando. Sí, el Frostbite. No sé si era Frostbite en esa época, pero creo que sí, porque es de 2008. Mira, precisamente coincide con ese cambio generacional, ¿no? Sí. Y claro, Konami quería resucitar un poco Pro Evolution Soccer. Y no se le ocurrió la maravillosa idea de pedir ayuda a Kojima. ¿Y qué hizo Kojima? Pues le metió el Fox Engine, un motor pensado para juegos en tercera persona, sobre todo Metal Gear, para un juego de fútbol. ¿Qué pasó? Pues el hundimiento. Saltaron las alarmas. Fue un auténtico desastre. Y desde entonces, Pro Evolution Soccer, yo te diría que no ha levantado cabeza. Ha tenido alguna mejoría en la edición de 2017, 2018, que no estaban mal, pero nada que hacer contra FIFA. Y fue un error histórico meterle este motor a Pro Evolution Soccer, y se lo han cargado. Y ahora han vuelto a cambiar de motor, por fin, se han dado cuenta. Pero por lo que hemos comentado, no le está yendo muy bien tampoco a Pro Evolution Soccer, porque yo creo que ya Konami lo que destina de presupuesto a este juego, bueno, a cualquier videojuego, por desgracia, es cero. O sea, ya no... Intentan rentabilizar lo máximo, haciendo lo mínimo, y pasa lo que pasa. Pero bueno, es el motor que mejoró mucho a Metal Gear y destrozó totalmente a Pro Evolution Soccer. Y en PT pues se quedó a las puertas de hacer seguramente el mejor juego de terror de la historia. Una pena. Eso es. En fin. Y poco más. De motores hay muchos, incluso tantos como videojuegos hay. Muchos videojuegos han hecho su propio motor. Pero estos han sido los más importantes. Nos queda el último, que quiero hablar de él, es Lumberyard, que creo que es la esperanza es como en Star Wars, ayúdanos, es nuestra última esperanza, pues el Lumberyard sería como Obi-Wan. Está basado en el motor de código abierto O3DE, que de hecho así se va a llamar la nueva versión de Lumberyard, y que cuenta con todas las integraciones de AWS. Eso es una pequeña ventaja, una gran ventaja, porque si quieres montar un servidor online, pues Amazon ya te da el servicio ese. Si quieres utilizar inteligencia artificial dentro de tu motor, pues Amazon ya te da el programa para que tengas la inteligencia artificial. Si quieres, no sé, guardar partidas o partidas en la nube, Amazon también te da el drive, entre comillas, de Amazon para que guardes partidas en la nube. Ya te lo da todo hecho, todo de Amazon, y te cobra por cada cosa que gastes pues un céntimo, y así hace millones. Juegos que utilizan el Lumberyard, el nuevo juego que es el New World, que hace poco sacó, que es un sandbox tipo MMO. No quiero decir WoW, porque no tiene nada que ver, pero por el estilo, donde tienes que craftear, y bueno, dicen que está muy chulo y que tuvo bastantes problemas al inicio del estreno porque se colapsó. Y poco más. Hay otros motores de los que molaría hablar, que son el RPG Maker, mítico motor de videojuegos.
Esa es una maravilla. Anda que yo no intenté hacer juego con el RPG Maker. Es una señora maravilla y yo creo que todo el mundo hemos intentado hacer juegos con el RPG Maker. Y yo creo que fue de los primeros programas que yo pude utilizar, aparte del Dark Basic, para crear mis propios videojuegos. Y fue este RPG Maker con el que he creado muchos videojuegos. Yo qué sé, historias paralelas de Final Fantasy, historias paralelas de Pokémon, historias paralelas de Digimon y cosas así me he montado para jugar con amigos y era una pasada. Yo intenté hacer uno de terror con RPG Maker. Hace un montón de tiempo. Oye, ¿estaba guay o qué? Pues tengo que decir que para los recursos que tenía me salió bastante molón. El problema es que hice 10 minutos, si acaso. Bueno, está bien, por lo menos una demo. PT también eran 10 minutos y nadie se quejó. Hombre, pues a saber dónde... Bueno, el juego ese, lo que pasa es que ya estaba perdido que en la guerra, pero... Habría que recuperarlo, Rafa. Sí. Le quita el GOTY al Unicorn Princess. Y solamente con 10 minutos, tío. O sea, eso sería la puta hostia. Sí, señor. Bueno, juegos famosos, el Corpse Party, que es tipo de zombies en un instituto, está basado en un anime y no sé qué historias, pues lo hicieron con RPG Maker, o sea, no sé si fue creado por fans o creado por los propios del anime, pero vamos, no quisieron gastarse un duro. El Eternal Eden también es muy famoso, está creado con RPG Maker, y a mí uno que más me gusta es el To The Moon, que tiene una historia increíble y que el pavo pues no tenía suficientes recursos, lo hizo con el RPG Maker muy bien hecho, tengo que decir, y si ese juego salía un remake en 3D con gráficos hiperrealistas, ¡puah! O sea, revienta todo, o sea, GOTY de lo que quieran sacar. Pero no, se quedó ahí en 2D y bueno, tiene también su encanto, ¿no? Que esté hecho con RPG Maker. Y tiene mucho valor. Es como el claro ejemplo de alguien que te dice, tío, tengo una historia muy buena, no sé qué, me molaría, si hiciera un videojuego lo petaría. Yo siempre le digo, hazlo con RPG Maker. Y To The Moon lo hizo y se forró. Pues tú también. Bueno, hay otro como es Game Maker, que es el motor de videojuegos de Steam, creado, o sea, que tiene muy buena integración con Steam. Juegos famosos, el Risk of Rain, que os recomiendo encarecidamente, un juego en 2D. Lo he jugado, está muy bien. Está multijugador muy y para jugar con amigos, es un rollo muy clasiqueo, multijugador online, con malos es a veces difícil, porque el nivel de dificultad como que va incrementando. Jugarlo solo es un suplicio. Jugarlo solo es un suplicio, sí. Es mejor, es que con amigos mola muchísimo más. Y luego hay librerías, como está Source 2, que es el motor de Source que hemos comentado que ya venía de Quake, que es el de Half-Life 2. Han sacado muchas versiones de él y también puedes desarrollar mods o juegos, que no te lo recomiendo, pero bueno, está ahí a tu disposición. Luego hay librerías también gratuitas como el Coco 2D, que no es un motor en sí, sino es más librería de programación y juegos hechos famosos con este librería. Es el Geometry Dash, no sé si lo conocéis. Sí, no, ese sí. No me suena. A mí ese no me suena. No lo he jugado, pero lo conozco. Creo que es de Android, de móviles, y está hecho con Cocos 2D. Y los últimos dos motores que nos quedan, también por si queréis desarrollar de forma libre y tal, entre comillas, porque cuando sois una gran empresa ya os cobran un porcentaje o un montón de pasta, son Unreal y Unity. Perdona que te interrumpa. Antes de pasar estos motores, que creo que será ahora el último bloque del programa, me gustaría comentar 3 cosillas. La primera, ¿qué opinas de Dreams? Ese juego / motor que salió para PlayStation 4 y que te permite crear juegos dentro de la propia PS4 y es bastante pro, o sea, está muy bien. Quizá no te permite crear... Bueno, a ver, yo he visto cosas impresionantes ahí dentro. De hecho, hubo un caso de un
de un chaval, o chavala, no sé si era chico o chica, que creó un juego que impresionó tanto a la gente que lo contrataron dentro de la propia Sony para ayudar en temas de desarrollo de este motor, creo, si no recuerdo mal. Y joder, he visto cosas ahí que me han flipado, tío, y es en plan amateur, es decir, tú entras ahí y es un juego de PlayStation 4, en PlayStation 5 también se puede usar, evidentemente, y puedes crear ahí tu propio videojuego y hay un montón de gente pues haciendo sus versiones de juegos conocidos, puedes importar, exportar librerías, lo que quieras, es una pasada. ¿Qué opinas de este motor? Si lo has probado, sobre todo. Sí, no lo he probado, pero sí que lo he visto bastante, me ha gustado bastante y creo que es como un principio. El tema de estos juegos también pasaba como Little Big Planet, que te permitía crear tu propio minijuego, tu calculadora, o sea, había unas creaciones bestiales por internet. Y es que el problema es que no te puedes hacer tú un juego propio que lo puedas exportar y todo esto. Claro. Pero es muy interesante para la gente que no tiene ni idea de programación o de animación o de modelar 3D o cosas así, porque le acercas un poco a lo que son realmente los motores de videojuegos, ¿no? Y es lo que comentaba, pues lo mismo que coger el RPG Maker y hacerte un juego de 10 minutos, una demo de 10 minutos, porque tienes una idea buena o por lo que sea y quieres plasmarlo y ver cómo es y ver qué chulo está. Pues lo mismo te puedes utilizar estos juegos, tanto el Dreams como el Little Big Planet. Te puedes generar tu propia pantalla o tus propias pantallas de demo, ¿no? Del pequeño juego que tengas en mente. Y la verdad es que mola mucho. Pero se queda ahí, o sea, no va, o sea, no lo puedes sacar del juego. Pero también te tengo que decir que muchos juegos empezaron así. Dota empezó así. Dota fue una pantalla creada por Warcraft 3. O sea, en Warcraft 3 tú tenías el editor de mapas y alguien creó lo que viene siendo ahora las bases del LoL y del Dota, lo que es estar tú con el héroe y ser un tower defense y todo esto. Lo creó con Warcraft 3 simplemente, sin tener que programar nada, sin tener que modelar nada. Simplemente son las mecánicas, ¿no? Torreta aquí, minions por allá y el héroe que va matando minions y a otros héroes tiene que aguantar y conforme va subiendo niveles tiene las habilidades, que prácticamente es lo mismo que había en Warcraft 3. Tenías al héroe y conforme iban subiendo nivel ibas desbloqueando las habilidades. Creo que estos juegos son así. No, que estos juegos son así, que están muy bien para quien quiera empezar, pero para poder seguir necesitas sí o sí pasarte a otra cosa, que es un motor. Otra pregunta. ¿From Software utiliza alguno de los motores que hemos hablado o utiliza uno propio? From Software me parece que utiliza un motor propio. Vale, es que me cuadra, porque son bastante especialillos. Sí, utilizan uno propio. Sí, es que yo lo he buscado y no he encontrado ningún nombre, así que me imagino que debe ser, bueno, de Bandai. Debe ser de Bandai Namco, quizá, o... Bueno, no, porque Bandai Namco es la distribuidora solo. Es que Bandai a veces ayuda en desarrollo, como por ejemplo en el Smash, etcétera, pero creo que en este juego no simplemente pusieron la pasta y ya está. Vale, y From Software directamente crearon su motorcito de videojuego y es el que es y ya está. Y es por eso un poco también que todos los juegos están hechos de cierta forma, y es lo que a mí me parece es que en el Elden Ring están todos los juegos metidos en uno. Sí. Es como que cada personaje es de un juego distinto. Es como las mecánicas las han importado de un juego distinto. Es tal cual. Y ahí tienen todos. Es tal cual. Sí que mejoran en cada juego un poco el motor para tener un poquito más, que se vea mejor, que quepan más enemigos, que esté más optimizado y tal, como Elden Ring, que es el cumbre de la optimización, pero bueno, que es suyo propio. Vale, y finalmente la única compañía que va a su bola también en tema de motores, como no podía ser otra, es Nintendo. Sí. Para sus Marios, para sus Kirby's. De hecho, Kirby, el último Kirby en 3D, creo que
no lo he buscado, pero creo que utiliza el mismo motor que Super Mario Odyssey, porque es tal cual. O sea, no tiene muchas diferencias. Y quería hacer hincapié de nuevo en el motor de Zelda Breath of the Wild, que en este caso no sé si es importado de Monolith Software. Bueno, Monolith Soft se llama, de hecho. No sé si lo importaron de Xenoblade y lo mejoraron, pero lo que ha hecho este motor, no a nivel de físicas, a nivel gráfico no me meto porque hay motores mucho mejores, pero a nivel de físicas, de cómo las físicas son tan reactivas dentro del juego, yo no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver. Y sé que insisto mucho en este tema, pero es que tengo entendido que fue lo que más costó, evidentemente, de hacer en este juego. Llevó mucho tiempo de desarrollo debido a que un solo aspecto dentro del juego puede afectar a todo lo demás. El tema de la temperatura, el tema del aire, el tema de si llueve, de si truena, etcétera, etcétera. O sea, que tú vayas por una montaña, se ponga a llover y se te resbale el Link y no puedas seguir escalando, tío, esto, o sea, a mí me dejó flipadísimo. Y nada, simplemente mencionar que imaginaros lo que supone hacer un juego de este calibre, da igual de qué saga sea. El nivel de detalle, si quieres hacerlo bien, que debe tener, yo que sé, como por ejemplo en The Last of Us 2 o en Horizon Forbidden West, que lo hemos visto ahora también. Para hacer este nivel de detalle, el tiempo de desarrollo, el esfuerzo que hace falta para poderlo hacer, que muchas veces no está valorado y es en plan... aquí voy a echarle un capote al gamer-ratismo, y es que si os lo podéis permitir y una saga o un juego os gusta mucho, intentarlo comprar de salida, porque estáis ayudando muchísimo a toda la gente que se ha pasado años de su vida, seguramente algunos con crunch, para poder hacer las maravillas que acostumbran a hacernos. Así que espero que con este programa pues haya servido un poco también para que la gente se dé cuenta de que un videojuego pues lleva más trabajo que una película seguramente, o cualquier cosa, ¿sabes? Ya está. Incluso ahora las películas se hacen con Unreal, sí, o con las series se hacen con Unreal, es verdad. Que es el caso de Mandalorian o Boba Fett. Están creados los efectos especiales y todo con el motor de Unreal, que es una fucking pasada, que ya no es de videojuegos nada más, sino que ahora se está llevando... Es curioso, porque el mundo del 3D acercó muchos cineastas y mucha gente del cine para crear cinemáticas y cosas realistas, pero ahora es al contrario. Ahora se está llevando mucha gente de videojuegos para el tema de efectos especiales en el cine, y es, no sé, es como que es una rueda, ¿no? Que allí se llevan gente, aquí nos traemos gente y van rulando la gente para un sitio para otro, y al final somos los mismos. Exacto. Y perdona, Rafa, pero tenía que decirlo porque el ratismo está muy bien, pero a veces hay que apoyar y animar a la gente que si le gusta un juego lo compre de salida también. A ver si te gusta el juego, obviamente. Incluso si quieres comprar todos los juegos del mundo, pues hombre, si te lo puedes permitir, sí, es libre, claro. Y si te lo puedes permitir, perfecto. Ya el Gamer Rata es una filosofía de vida, ¿sabes? Ya es lo que hay, o sea, no se puede cambiar. Pero bueno, ¿qué hace ese alegato? Está de PM. Sí. Genial. Muy bien, pues nada, nos queda el último capítulo de este programa, y es el Versus. Los dos motores por excelencia, el Barcelona y el Real Madrid de los videojuegos, el eterno duelo entre Unity y Unreal. Ese es el tema, Unity versus Unreal. Unity lo utilizan bastantes desarrolladores indie porque es mucho más fácil de utilizar. Unreal lo utilizan muchos desarrolladores pro y AAA porque está mucho más optimizado para juegos muy grandes y para todo lo que se puede hacer en Unreal, que ya te digo que no es solo crear videojuegos, sino también crear cine, crear arquitectura, crear
exposiciones para coches y cosas así, todo esto lo está creando Unreal. Y no solo eso, sino que en el último Unreal han sacado Unreal 5 con la demo de Matrix, que también han puesto el miembro sobre la mesa y han dejado la demo de Matrix de PlayStation 5 abierta para todo el mundo, que lo pueda editar. O sea, tienes una ciudad entera donde puedes cambiar una moto por la moto de Cloud, el personaje por Cloud, y subirte en la moto e ir por Midgar, y ya está. Y ya tienes Final Fantasy VII, mundo abierto y espectacular. Pero no es exclusivo de PlayStation, ¿no? No es exclusivo antes era exclusivo de PlayStation, pero ahora no, Vale. ahora no. Ahora es que te han puesto el proyecto, o sea, lo mismo que hizo Quake, han hecho ellos con la demo. Te han puesto la demo de Matrix abierta para que lo puedas toquetear todo lo que tú quieras. O sea que no va a ser raro ver a Goku volando por la ciudad de Matrix o yo qué sé, o auténticas locuras. Han dejado varios proyectos abiertos, también un proyecto multijugador en tercera persona, gratuito. Es una plantilla muy básica con varios escenarios que también igual puede ser un Unreal Tournament, igual puede ser Fortnite, porque se parecen muchísimo las mecánicas. También abierto para que tú le cambies 2 tonterías y ya tengas un juego en tercera persona de disparos multijugador online. Ya está, o sea, by the face. Y lo que yo me quería proponer era juntar el juego en tercera persona con el juego de Matrix y hacer un juego de Matrix en tercera persona, multijugador, mundo abierto online. Es que te lo ha puesto a huevo Unreal. Es juntar esos 2 proyectos. Puede costar, pero puede molar mucho. Totalmente gratuito. O sea, el tema de Unity es que antiguamente tenía un Asset Store donde tú podías bajarte un montón de cosas de forma gratuita, comprar un montón de cosas con descuentos y con ofertas y con historias, y Unreal no tenía esto. ¿Qué ha hecho Unreal? Pues lo ha hecho. Ha creado una store que están las cosas carísimas, pero cada mes te regala pues 10 assets que él considere que son importantes, él invita. Porque Unreal, Epic es así. En la Epic Store están regalando juegos, assets y de todo lo que haga falta, y están pegando muy duro, y es por lo que a mí me está gustando un montón Unreal. Había una empresa que se llamaba, ahora mismo, algo de Scans, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era, 3D Scans o algo así. No era 3D Scans, pero bueno, algo de Scans. No me suena. ¿A qué se dedicaba esta empresa? Con drones y con cámaras fotográficas y cámaras 3D, lo que hacía era fotografiar entornos reales del desierto, de piedras, de la calle, o sea, una farola en 3D real. O sea, hacían fotos y creaban un objeto 3D hiperrealista, porque es hiperrealista, para que tú pusieras ese objeto en el juego. Pero a una cifra desorbitada para que nadie lo pudiera obtener, salvo grandes compañías. ¿Qué ha hecho Epic? Ha comprado la empresa de 3D Scans y ha puesto todos los assets gratuitos para que los uses en todos tus proyectos. Y es como, what the fuck. Y hay miles de millones de objetos hiperrealistas de 3D Scans en Unreal. O sea, te puedes crear un escenario hiperrealista con cosas que te da Unreal, es que te lo da todo gratuito y son una pasada. Unreal 5, ¿qué ha hecho? Ha sacado una cosa que se llama Nanite para los amigos, Nanite, que es un motor para meter miles de millones de polígonos, cosa que una gráfica, ni la mejor gráfica del mundo te puede renderizar. Estos polígonos se optimizan de forma que de muy cerca se vea muy detallado y de muy lejos se vea poco detallado, de forma automática, de modo que tú puedes poner una cosa como una ciudad entera, con edificios que se pueden entrar por dentro, con miles de personas, con miles de vehículos, con miles de farolas, con miles de lo que sea, de pájaros, miles y miles y miles y miles y miles y miles y millones de cosas, y Nanite te lo reproduce tal cual, te lo reproduce genial, no te das cuenta de que los polígonos son mucho más detallados los de cerca que los de lejos, porque los de lejos no se ven, y es una auténtica fucking pasada. Y lo ha conseguido Unreal 5, lo ha traído con la demo de Matrix, y ahora está funcionando. Y claro, tú dices, vale,
Si esto lo juntamos con lo del 3D Scan, que tienes piedras de desierto hiperrealistas con millones de polígonos, se puede importar con el Nanite y te puedes importar escenarios enormes de desiertos, de ciudades, de selvas, de, yo qué sé, juntar varios, ¿no? Una ciudad con selva dentro que parezca el ¿cómo se llama este? El The Last of Us o algo así. Uh-huh. Una ciudad como destruida. Es que te puedes montar lo que quieras y esto lo hace Unreal de por sí. Te bajas cosas y ya está. He tenido un problema, tengo que decir, al bajarme la demo de Matrix. Le he intentado abrir y me ha dicho que la memoria RAM no es suficiente. Tengo 16 GB de RAM en el ordenador y me dice que la memoria RAM no es suficiente. Estoy pensando en ampliarme la RAM solo para poder abrir este proyecto. Pero es que es muy tocho, pero o sea, jugarlo no es tan tocho como tener que abrirlo en el editor. Una vez lo has abierto en el punto .exe, no es tan tocho como tener que compilarlo en el editor de Unreal. Todo esto Unity no lo tiene. Unity antes tenía cosas muy chulas en Unity 4. Lo tenía el Asset Store, yo tenía un montón de assets, cambiaron a Unity 5 y la mayoría de assets, si no se actualizan a Unity 5, no los puedes usar en el motor y los dejas de usar. Que eso también pasa en Unreal. Hay assets que son de antiguas versiones que no funcionan en las nuevas y te joden mucho. El tema es que Unity ha perdido un montón de assets que tenía comprados y me revienta, y Unreal pues te lo da todo así un poco gratis, y hay cosas que bueno, que las puedes conseguir también gratis por internet y historias y armarte pues pruebecillas y cosas así, como no sé, una demo del Resident Evil 4 Remake, pues así me la he armado yo para molar y ver lo que es un motor de última generación con un juego antiguo y flipar, ¿no? De cómo se vería el Resident Evil 4 con gráficos hiperrealistas de Unreal. Es una pasada, por eso estoy utilizando Unreal después de haber utilizado Unity. Me quedo con Unreal porque no solo es un motor de videojuegos, sino que es todo. Han sacado una aplicación ahora que te permite escanear de forma un poco cutre, no es como el 3D Scans profesional con cámaras profesionales, pero bueno, te hace un apaño con la cámara del móvil. Tú vas haciendo como un vídeo alrededor de una mesa, de una botella de agua, de un vaso, de lo que sea, del mando de la tele, y te lo hace en 3D bastante currado y mola mucho. Y tiene un montón de cosas. Hay programas también para controlar expresiones faciales a través de una webcam. Tú te pones una webcam, hablas y haces automáticamente que el personaje 3D puede mover la cara. Es una pasada, o sea, simplemente otra pasada. Tiene muchas pasadas. Sí que en ciertos aspectos es un poco difícil de controlar. Y hay una cosa que tiene Unreal que me gusta mucho, yo que soy programador, es que no tengo que programar nada. Tiene una cosa que se llama blueprints. Los blueprints es la programación del videojuego, pero con cajitas gráficas, que te tienes que aprender obviamente las cajitas gráficas, y uniendo las cajitas es como que forma como un flujo de datos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ejemplo de blueprint sería que cuando un disparo me entre dentro de la caja de colisión del muñeco mío, del personaje, del carácter, se lanza un evento. Entonces yo me voy al blueprint. Cuando se lanza el evento de disparo, me bajo 1 la vida. Entonces 1, la cajita del evento del disparo con la cajita de restar -1 a la vida. Y ya está. No tengo que programar nada más. Es que no hay que programar. Solo son insertar 2 cajitas de forma gráfica y es muy simple programar. Luego también las formas de las texturas. Las texturas también se puede programar entre comillas con estos blueprints, de forma que puedas ponerle las texturas tienen como varias capas y tú puedes decirle que conforme pasa el juego una capa se vaya moviendo para hacer un efecto de lava en un volcán o algo así. Esto Unity no lo tenía y ahora lo empieza también a tener porque se está quedando un poco atrás y está copiando un poco a Unreal porque si no puede. Pero el Unity me parece que tienes que andar con miles de parches para que se parezca a Unreal. Y Unreal lo instalas y ya es.
Claro. En Unity tienes que bajarte no sé qué aplicación para las texturas y no sé qué plugin para no sé cuántos. Y es como, sí, o sea, Unity está bien, pero para que sea igual que Unreal tienes que aplicarle como una armadura que al final te acaba no funcionando del todo bien porque le has metido demasiadas capas por encima, demasiada armadura. Y Unreal no, Unreal es la armadura en sí ya chetada que te la pones y te sienta como un guante. Y por eso me he pasado a Unreal, estoy muy contento, muy feliz. Y creo que se lleva al mercado. Otro que se podía llevar al mercado, Lumberyard de Amazon, ha metido mucha pasta. Está basado en un open source, un motor open source que es gratuito, que te lo puedes bajar, que lo puedes modificar lo que quieras y tal. La idea está bien, pero bueno, Unreal y Unity tienen mucho por delante que este que acaba de llegar y que todavía le queda mucho. Muy bien, pues... Hasta allí todo. Otro motor así, el último, el Mugen, que seguro que conocéis muchos, que es de lucha, donde puedes meterte cualquier personaje, puedes hacer que Goku luche con la hormiga atómica, o con Batman, o con Spider-Man, o con quien te salga, porque están todos los personajes habidos y por haber. ¡Qué maravilla! No sé. Es una maravilla. O sea, también los personajes de... Yo qué sé, de Elden Ring también están en Mugen, es que está todo. Todo el personaje que se te ocurre en la cabeza está en Mugen y lo puedes controlar, porque seguro que alguien lo ha hecho. El problema de Mugen es que hay personajes que están rotísimos. ¿Sabes? Es como que hay gente que a lo mejor los balancea súper bien, pero hay otra gente que dice, pero venga, voy a quedar aquí, Goku está adiós. Goku está rotísimo. Y hay muchos así, sí. El tema es que como es un motor abierto, cualquiera puede programar lo que quiera y claro, dices, no, es que Goku te tira un Kami y te revienta. Pues sí, siempre es un poco... El Mugen es la conversación que tienen dos niños sobre si Batman o Superman, quién es más fuerte y tal. No, es que Superman vuela y tiene tal, no sé qué, pero Batman agarra Kryptonita y lo revienta. Pues un poco es eso, Mugen es esa conversación llevada a los videojuegos. Pero también tiene la cosa buena de que tú también te puedes editar el personaje. Aunque si te aburres mucho, si hay alguno muy chetado, te puedes pasar tiempo balanceándolos para que no quiten tanta vida un Kame, o un puñetazo, o la patada, o tal. Bueno, está ahí. Esa es una maravilla. O sea, fíjate, ese es el que más me ha gustado. Y el que más conozco. Pero es una locura, sí. O sea, es que si te pones a descargar personajes, es que existe de todo. O sea, Sí. Es que no paran, o sea, cada día yo creo que se crean más personajes de Mugen que puestos de trabajo en España, yo creo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Es posible. En cualquier caso, bueno, creo que ya no hay nada más que comentar. Yo sí que tengo una pequeña pregunta, pero te la voy a hacer después de una pequeña pausa musical, que va siendo hora de beber un poco de agua después de estar tanto tiempo hablando, sobre todo tú, Rode. Y nada, lo dicho, vamos a hacer una pequeña pausa, unos segundos musicales, y enseguida volvemos con la despedida del programa. Ya estamos de vuelta después de este merecido descanso, de esta merecida pausa. Y bueno, agradecerle a Rode el enorme trabajo de investigación que ha hecho buscando información concreta, porque ya se nota que
que sabes mucho de lo que estás hablando, pero siempre hay esos detalles de fechas, de juegos que son movidos por un motor o por otro. Y la verdad es que, bueno, te lo agradecemos mucho. Antes lo comentábamos fuera de micro, que parece que hayamos traído un invitado al programa y no, es Rode, pero hablando de, soy yo. de uno de sus temas. De lo mío, del libro. Me encanta. Hablando de su libro. Pero me encanta, es Rode. Pero es Rode, no, es que es Rode, pero Soy yo. o sea, es Rode en profundidad, ¿no? Yo antes de despedirnos quería hacer una última pregunta, a ver si podemos contestarla, porque quizá no es sencilla, ¿no? Pero para todos aquellos que hayan escuchado este programa y sientan curiosidad, cuando estén jugando un juego, decir, hostia, ¿en qué motor estará hecho este juego? ¿Hay alguna pista, algún criterio a seguir a la hora de analizar un motor gráfico cuando lo ven tus propios ojos? ¿O depende mucho de a nivel artístico, de texturas y tal que le haya puesto el desarrollador? Es muy buena pregunta. Hay videojuegos que están hechos con el mismo motor y parecen totalmente distintos uno de otro, y digo, wow, no me creo que este juego esté hecho con el mismo motor, que tal mierda que no funciona ni para atrás, ¿no? Es muy interesante lo que tú dices, sobre todo cuando juegas un videojuego, tener la curiosidad, ¿no? Nintendo es como una caja negra que no te va a decir qué motor de videojuego está utilizando, sobre todo lo que has comentado, Zelda o Mario, no te cuenta el motor que utiliza. Pero hay muchos juegos que sí que te cuentan qué motor utiliza. Y a mí me ayuda mucho a decir, ostras, claro, o sea, funciona así porque está basado en tal, pues está basado en un juego de disparos, o está basado en un juego de fútbol, y el juego al que estoy jugando corre muy bien, pero a la hora de pegar tiros estás como disparando al aire, ¿no? Y es mucho por esto, porque el juego principal o el primer juego que hicieron es con el que más está basado el motor, ¿no? Ya para tanto espacios, ¿no? Si es un mundo abierto, si juegas un mundo cerrado en un motor que ha sido programado para mundos abiertos, que te carga escenarios grandes y cosas así, y ya empiezan a pasar cosas raras y el juego no acaba de ser tan bueno como podría, ¿no? Y en muchos juegos pasa esto. Y yo creo que es lo que tú dices, tener un poco la curiosidad, bucear y preguntar ¿qué motor de juego utiliza tal juego? Si es antiguo te lo va a decir seguro, si es moderno yo creo que también. Y bueno, te puede encajar bastante el saber de dónde viene la base con la que está hecho el juego. A mí por lo menos me ayuda. Claro. Y seguramente a los oyentes y a vosotros seguramente os pique un poquito más la curiosidad, y seguro que alguien dice, pues oye, ¿qué juego utiliza, qué motor utiliza el del Rhino? ¿Qué motor utiliza no sé, el Ghostwire Ghostwire Tokyo, tu juego favorito. Sí. Muy bien. A ver, este juego es de Bethesda, entonces supongo que utilizará un motor parecido al que utilizaban en... lo dijimos ya, Unreal Engine. Unreal Engine, exacto, perdón. Sí. Y de hecho, no sé si el nuevo Elder Scrolls, no sé si dijeron que lo iban a hacer con Unreal, ¿me suena? Sí, lo dijeron. Probablemente Ghostwire tuvo un parte de culpa, que dijeron, anda, el Unreal mola mucho y no tenemos que hacer más. Claro. Seguramente es por lo que comentamos de que tienen el motor de PlayStation 4, que era el Creation Engine, y no acaba de encajar bien en PlayStation 5, porque la realidad es que cuando un motor funciona bien en una plataforma y tienes que cambiarlo a la nueva generación, o matas parte de la antigua generación para la nueva, o no te acaba de encajar bien en las dos, porque es el día y la noche. Entonces, al final tienes que acabar o desechando todo y haciendo un motor nuevo para la nueva generación, o es bastante complicado encajarlo. Otra cosilla antes de irnos. No hemos hablado de Cyberpunk y todo lo que pasó, pero ¿con qué motor está hecho Cyberpunk? Es Unreal también, ¿no?
No, Cyberpunk, si fue una mierda, fue porque está hecho con el motor de CD Projekt, que es el mismo que de The Witcher 3. Pero The Witcher Entonces 3 el motor funciona bien. Sí, pero ¿qué ha pasado? Que han metido un motor que para mi gusto estaba muy encajado en un juego tercera persona, Claro. mundo abierto, pero que era mundo abierto de verdad, no era un mundo con tantos elementos en pantalla, era más tipo campo y algún elemento, y lo han querido cambiar todo y hacer un motor nuevo que no han podido. De hecho, también The Witcher 4 Exacto. va a ser en Unreal también. Se ¿Por llama qué? Porque Red Engine el que utilizaban. el Red Engine, eso Sí, es. sí. Era el mismo que utilizaba. Y Cyberpunk fue un desastre por eso. Porque lo quisieron cambiar tantas veces para encajar y cambiaron tantas cosas. Es que el juego lo han cambiado 200 veces para hacerlo funcionar bien y nunca han podido hacer encajar bien el motor. Ujú. Y eso le va a pasar a muchos juegos. Eso le va a pasar a Resident Evil y le va a pasar a cualquiera que le pase. A From Software también le puede pasar. Anvil también le pasa porque tienen miles de bugs. Y a todos los motores nuevos, a Decima Engine también seguro que le pasa. Con PlayStation 5 seguro. Y bueno, yo no quiero dar malos augurios, pero si quieren funcionar bien, que se dejen de joder, se pongan a hacer videojuegos, que es lo que tienen que hacer, y que se dejen de hacer motores, Exacto. que es, entre comillas, una pérdida de tiempo porque no das abasto. Entre crear videojuego y mejorar el motor, no das abasto. Muy bien, pues nada. Clase magistral de Rode. Muchas gracias, Rode, Sí. por el programa Espero de hoy. no haber sido muy técnico, espero haber No. utilizado buenas metáforas para que se entendiera todo. Y nada, espero sobre todo que lo hayáis disfrutado, que para eso estamos aquí. Yo creo que sí, que ha sido una enciclopedia de los motores gráficos. Y nada, agradecerte, bueno, de nuevo tu trabajo, tu gran aportación hoy. Y bueno, esperamos verte la semana que viene, por supuesto. Es un maquinote, me caché en la más serena. Estoy que no paro, Rafa, no fallo ni una. Hombre, no. La verdad que Rode chapó por él, Yo creo que somos Sergi y yo los que no fallamos. Tú y Gun Kaiser os vais turnando. Sí, y David, pobre, está con La baja todavía. Sí. Rafa, gracias también por pasarte, aunque haya sido efímero. Sí, porque... Sí, efímero y bueno, como ya os dije, mi experiencia en este tema era entre 0 y nada, pero me ha gustado mucho estar aquí de oyente, porque es que también te lo digo, uno se quedaba así como embobado escuchando al señor Rode, porque de verdad que él ha explicado todo de categoría. Totalmente. Muchas gracias a los dos. Podrías hacer un doctorado ya, si quieres. Un doctorado en motores de videojuegos. Exacto. He consultado algunos trabajos de universidades Claro. que analizaban motores de videojuego, para que veáis. No, sí. Tesis de final de carrera que me he leído para poder hacer este programa. Lo explicará seguramente mejor un alumno de una universidad que un periodista, seguramente. Eso es. Así que nada. Pues muy bien. Nada, gracias a los dos por venir y esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Y nos vemos la semana que viene con más. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.